Yo no quiero casar con ella, por favor. No quiero. Cuando estás en India, tienes que conocerme, ¿ah? Países favoritos para conocerlo era México. Michelada. Ah, me encanta. Carnal. Carnal. Esto es muy gracioso para mí. ¿Qué es? ¿Qué significa Eso esto? es como el ahorita, ¿no? Nari, un hindú enamorado de México. Hoy nos cuenta cómo lleva a mexicanos a su país, la increíble India, y si su matrimonio arreglado funcionó para él. El viaje de la India te cambia. Vaca es sagrada. Porque falta picante. Nari, tiene que ser muy cuidado. Por favor, no a México, no. A micheladas, fiestas, fin de semana. Sí, es muy bueno. Porque cuando yo decía no, ella siempre pensaba muy mal. Me gusta mucho la comida, tacos, elote, exquisito. Es que no, es que está increíble. Nari, ¿qué datos curiosos tienes para nosotros de tu país, la India? India es un país que ya ustedes saben que es un país que está desarrollando mucho, ¿no? En el mundo. ¿Sabes que tenemos, sí voy a decir que en India tenemos más que 350 billonarios, no millonarios, billonarios. Billonarios. Solamente en una ciudad, hablando de una ciudad, Ok, ¿cuál es esa ciudad? Mumbai. Mumbai. Sí, recién llegó un dato que tenemos los billonarios más que la ciudad de Beijing, de China. Sí, ok. Son casi 354, ¿sí? Justo hace poco leí también una estadística, creo que el país que más billonarios tiene, creo Sí. que es la India. O ahí se andan peleando con los gringos, pero pues uno de los dos, pues, ¿no? Es correcto, es correcto. Órale. Pero digo, esos son las ciudades más importantes y allí quedan más la mayoría de los billonarios de la India. Y después, ¿sabes? Hablando de curiosidad, ¿sabes cuántos dioses nosotros tenemos? Miles, ¿no? 66 millones de dioses y diosas. ¿Neta? Así es. Wow. Es que en India, cada 100 kilómetros se cambia el dialecto, el idioma, Ajá, y se cambia sus dioses. ok. Tenemos dioses locales también. Y entonces... Dentro de la gran como religión que religión, es solamente hablando de hinduismo, ¿no? Ahora. hinduismo, ok. Hinduismo, que es mayormente es que religión de la gente de la India. ¿Qué porcentaje más o menos de la India son hindús? 75%. Ok. Sí, somos hinduistas. Y después 15-18% son musulmanes. Musulmanes. Y el resto son sikhismo, cristianos, jainistas, budistas. Ah, sikhismo es otra vez, es Otra religión. fuera, ok, son los de las Sí, turbantes, ¿no? muchos son equivocados que son hindúes, pero no son hindúes. Es otra religión que se llama Sikh, Sikh, que sí. tiene barba larga, pelos largos, por eso para protegerlo se ponen turbante. Sí, ok. Turbante, entonces es otra religión. Son muy llamativos cuando los ves. Llamativo, se dice, hay un dicho que puede encontrar un papa vegetal y un Sikh cualquier rincón del mundo. Cualquier rincón del mundo, eso es un dicho. O en Canadá, en Inglaterra. Yo he estado en Chile también, en Argentina también, y he encontrado varios Sikhs. Claro. Religión de gente de Sikh. ¿Cuántos habitantes tiene la India hoy en día? A ver, primero tú dime, tú estás... Más de 1 billón. Yo sé más de 1 millón. Yo creo que 1.4 Algo, billones. Sí. ya, 1.5, sí, más o menos. 1.5. Y ¿Más que China? ya superamos a China. Órale. Sí. Ahora son el país número 1, entonces. Eso. Tenemos que tener un poco cuidado que tanta población no es bueno para el país, pero también es una ventaja de nosotros, que muchos chinos tienen un poco de miedo porque muchos nuevos inversiones desde otros países llegando a la India por temas de mano de obra. ¿Cómo se Mano dice? de obra, sí. Mano de obra, porque es más económico en la India, hablando 60 o 70%, la población son jóvenes. Ya. 35 años. Ya. Entonces, y China tiene 65 más mayores. Claro, por la política de Políticas un niño, de ¿no? un niño. Ahora, por eso de este medio, ellos ya desde como 4 años, 5 años ya puede tener más hijos, ¿no? 2 hijos por lo Sí. menos en China. Pero ahora, es la ventaja. Entonces, hay muchas inversiones nuevas como en Apple, Tesla, Sí. Samsung, estás invirtiendo en India Sí. y ya estamos subiendo nuestra economía. Sí. Yo un tiempo trabajé en el sector de capital de riesgo, de startups, de tecnología, y yo me acuerdo que había muchísima colaboración en muchas de las empresas de tecnología con la India, ¿no? Como que, sobre todo en temas de programación. Es que en India desde el principio tenemos muy buena competencia, porque somos muchos. Y para estar en buenas universidades, para buenos colegios, tiene que sacar unas buenas notas.
Entonces, lo que pasa, buenos, mejores, porque están como si recibiendo buenos sueldo, entonces se van fuera. Y también lo que quedan allí son, trabajan en unos buenos empresas, son los mejores. Claro. Y porque desde el principio tenemos la educación de la India es muy buena, medicinas de la India son muy buenas, enfermeros de la India son muy buenos, ingenieros de la India son muy buenos. Si vas a ver en Estados Unidos, mejores médicos son de las Indias. Sí, un montón, sí. Inglaterra también tiene muchos. Entonces, hay India en muchos lugares. Digo, el Google, el Pichai, Sí. el CEO es de India. Microsoft es de India. Yeah. Entonces, estamos así casi en todos los lugares llegando. Como los mexicanos, Marcando nuestro- ya se metieron en todos los lugares. Así. He escuchado alguna vez que, por ejemplo, alguien que del norte es muy difícil, aunque no sé si hablaste antes de dialectos, etcétera, pero para gente de fuera, como se considera como mismo idioma más o menos, pero es muy difícil que tú te entiendas con alguien del sur. Eso es correcto, correcto. La verdad que si yo soy de norte, ¿sí? Yo vivo en Jaipur, que es una ciudad muy turística que uno no se puede perder. Cuando estás en India, tiene que conocerme, ¿ah? Tiene que estar, ya tiene una casa allí en Jaipur. Se llama Ciudad Rosa. Muchas gracias. Se llama Ciudad Rosa, ¿sí? Ciudad Rosa y es una ciudad que es muy pintoresco y tiene historia, tiene palacios, todo. Entonces, hablando del idioma, yo vivo en norte y si yo viajo al sur de la India, hablando de Mumbai también queda oeste-sur de la India. Y tengo que, ellos tienen otro idioma, pero se entiende un poquito. Pero si va más sur de la India, no entiendo nada. Tú sabes que en la filmación de las películas de la India se llama Bollywood, Ajá, ¿no? sí, sí. Después de- En Alemania pegaron también, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pero también tú sabes que en sur de la India tenemos otra filmación, otra fabricación de las películas y se llama con otro nombre. ¿Cómo se ¿sabes? llama? Tenemos Tollywood, tenemos Collywood también, ¿sabes? Y la fabricación de las películas de las Indias son más grande que Hollywood. Ok. Cada viernes tenemos 3, 4 nuevas películas. Oh, la Somos fanáticos de las películas de la India. Entonces, para ellos, las películas también están en sus idiomas. Sí. Sus idiomas y los actores, ganan dinero como son millonarios. Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan es de Bollywood. Él es uno de los más, creo Top, que top. más ricos actor del mundo. Sí. Primeros 10, debe ser, Sí. primeros 10. Yo me acuerdo, yo crecí en la Alemania postguerra fría, ¿no? Muy multicultural y teníamos en nuestro círculo, pues son alemanes, pero sus raíces Afganistán. Y ellos amantes, por eso conocí Bollywood, por ellos, ¿no? Y ellos, o sea, yo siento que Bollywood empezó, claro, con los 1.4 o 5 billones de la gente de la India, pegó Sí. ahí, pero llegó a muchas partes también, ¿no? Es correcto. Del mundo asiático. Es que como yo filmaba antes, yo también era youtuber antes, ¿no? Cuando viajaba en distintos lugares, más por turismo, Ajá. para conocer, para filmar. Muchos me conocían, me decían por actores, porque, vives en un lugar donde vive el Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, estas cosas. Entonces es como gracioso para nosotros que, mira, nosotros somos conocidos por nuestros actores como ellos y son tan famosos. Ha llegado a los pueblos tan pequeños, digo, hablando de unos países que estuve en un pueblo pequeño, pero también ellos conocen. Okay. Ellos conocen nuestras películas y nuestra cultura está llegando en distintas partes del mundo. Esto es también bueno. Sí, está loco como que el impacto que tuvo. Y yo me acuerdo de las películas de Bollywood. 2 horas, sí estaba corta, algunas 3. Y mucho drama. Siempre drama, siempre amor, pero que no se pudo, que algo algo que no sería diferente. Yo vi una con Shah Rukh Khan. ¿Cómo se Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. Sí. Mira, es que como mis amigos hablaban perso, o sea, ellos decían Khan, ¿sabes? Y Shah Rukh Khan. Y era muy dramática, que
que se quería casar con una y luego creo que los papás dijeron que no, pero su corazón y ella también, como Romeo y Julia, pero como de la India, y al final se volvió alcohólico y todo mal, todo mal, todo mal, y se murió de la tristeza, creo. Creo que hablando de una película que es muy famosa, que se llama Del Valle Dulhania Le Jayenge. Es una película que filmó mucha parte en Suiza, Ok. que tenemos unos puntos ya en Suiza, después de ¿En este Suiza? en Suiza. Pero es muy caro Es grabar en muy Suiza. caro, pero llegaron muchos indios solamente para estar en los lugares donde filmó esta película. Ya. Ahora estos lugares se conocen como, mira, esta película, el actor estuvo aquí comiendo, el actor está saliendo por allá. Entonces todos esos lugares son muy famosos y llegó turismo bastante desde la India después de esta película. Ok. Sí, y tú sabes también, hablando de curiosidad, ¿sabes que en India, cuando nos vamos a cine, tenemos un descanso? Así es, ¿verdad? Porque son como dos Es que- horas y Lo media, necesitas, ¿eh? Lo necesitas. 2 horas y media o 3 horas de película. ¿Ves? Algunas sí llegan 3 horas también. Ajá. Que tenemos un descanso de 10 minutos para comprar palomitas, refrescos, para el baño y todo. Más papelito para llorar. Llorar, eso. Sí, es verdad, sí, claro. Guau. Sí, es una locura. Oye, una curiosidad también, como aquí comúnmente, creo que los mexicanos cuando se refieren a alguien de la India dicen hindú, Ujú. pero ¿cómo es correctamente? Porque según yo, hindú sería como de la religión, ¿no? La verdad es que, mira, hay diferentes expectativas. Ajá. Sí, porque India es el nombre que nos dio británicos, Ok. Inglaterra, ¿sí? Sí. Y el nombre nuestro de India antiguo es Bharat. Ok. Bharat, que también... Bharat. Bharat. B-H-A-R-A-T. Ah, sí, lo leí. Sí. Hace como un año también llegó una nueva ley que vamos a conocer como Bharat, no como India, Ya. que todavía está en práctica. Todavía no llegó a un acuerdo, pero se dicen. Pero entonces, Bharat, y después otro nombre de India era Hindustán. Hindustán. Ok. Hindú. Entonces, es como el lugar de los hindúes. Ok. Y por eso decían hindús. Pero es que en India también viven musulmanes, también viven sikhs, también viven otra religión. Entonces, de la India se dice indios, Ujú. como Indians en inglés, ¿no? Ujú. Indians. Entonces, si vas a traducir en español, se dice indios. Ok. Aunque está bien lo que dice, pero muchos aquí mismo en México dicen que indios diciendo, entonces es como una clase, no sé, una persona muy antigua o son clases bajas, algo así, Ok. lo que yo entendí. Hablando Es de... que, sí, bueno, tal vez aquí tienen otra connotación. Entonces, Ok. por eso, muchas veces la gente, aunque no, si tú vas a decir nosotros indios, a mí no me importa, ¿no? Es como diciendo indios, Indians, ¿no? Ujú. Yo soy de religión hindú. Si tú dices hindú, entonces no pasa nada. Pero a veces se puede ofender a Claro. una persona de musulmán, Claro. ¿no? Pero también es muy poco, muy raro que él se puede ofender porque él también entiende que la gente de India que vive que en otro país se conoce como hindú. Ok. Entonces no. Pero los dos son correctos. Indios o hindús. Los dos son correctos. Pero puedo decir más como hindú. Ya, hindú. I-N-D-U. Hindú. Hindú. Ok. Hindú. Sí, eso. Ya. Oye, ¿y cómo es que hablas español? O sea, así de fluido y todo. ¿Cómo pasó? ¿Cómo empezó? Me costó, amigo. Que sí, es que primero yo aprendí español estudiando como, Ok. en universidad. Después un día mi papá me dijo, mira, tú no puedes ya. Bueno, yo era un estudiante average, ¿no? Ajá. Que para trabajar, para estar en ingeniero y todo, tenemos que tener, es que también tenemos un sistema de reservación. ¿Sabes Sí. qué es? Que soy de segunda casta, entonces en segunda casta tenemos que sacar un porcentaje que después, si, por ejemplo, si yo soy segunda casta, tengo que sacar como 85% de notas en examen. Ok, castas para El sistema de explicarlo, el educación. sistema de castas de tu país. ¿Cómo lo describirías a alguien de fuera en términos fáciles? Pues Castas son clases sociales. Clases sociales, son clases sociales. Tradicionales de la Tradicionales, sí. No, sí, ¿Cuántos hay? hay cuatro. Principales. Cuatro más importantes. Primero son sacerdotes, Ok. santos, brahmanes, se dice brahman. 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 Segundo, los Rajput, Kshatriyas.
Rajput guerreros, Ok. mejor dicho, guerreros que protegían sus territorios desde enemigos. Todos los reyes son de segunda casta. Ok. Tercero, comerciantes, ¿sí? Trabajaba aquí. Y último son trabajadores, son cuatro castas. Ok. Entonces, por el gobierno, siempre hay una, ¿cómo se dice? Sistema para que antes ellos sí maltrataban. Digo, últimos dos castas no tenían derechos Ujú. como los Las dos. otras castas. No, mejor dicho, las últimas castas. Entonces, después de independencia, el gobierno dijo ya no hay ninguna casta, sistema de castas. Independencia fue en 1947, me parece. 47, Sí. sí, sí, desde cuando se fueron los de Inglaterra, de los británicos desde la India. Y desde allí que no hay sistema de castas, pero todavía sigue en los aldeas pequeñas. Ajá. En las ciudades, lo que tiene mucho dinero es de casta alta. No Ok. importa tú, es de última casta. Ahora ya no existe las castas, digo, Oficialmente. oficialmente. Pero en las cabezas de las personas. En las cabezas de la persona sí todavía sigue con también las tradiciones que tiene cada casta, también todavía Claro. sigue en las bodas y todo. Entonces, para sacar unas buenas notas de de persona de mi casta, tiene que sacar como un 90%. Si no, ya no puedo estar como médico. Ok. Yo no puedo estar como un ingeniero. Ok. O no, porque no puedo estar en una buena universidad. Ya. Sí, para estudiar. Entonces yo dejé de esta opción y yo empecé a trabajar y ayudar a mi papá en el negocio de las agencias de viajes, Ujú. que es nuestra, digo, trabajo. Entonces allí mi papá me dijo, tú tienes que aprender unos idiomas extranjeras. Entonces allí tenía varias opciones. Otra vez llegó sistema de casta. Aquí, mira cómo. El español llegó última vez. Digo, era el curso más nuevo. Ok. Entonces había muy pocos estudiantes. Y alemán, tenía que sacar como 85% de notas para aprender alemán Ok. en misma universidad. Francés, 82. Y para español, lo que tenía 60%, 63, yo puedo estar en español, Ok. aprendiendo español. Entonces yo no tuve opción y yo quería aprender un español porque había muy pocos guías allá en la India. Que hablaran español. Sí, Ok. cuando yo empecé a trabajar en turismo. Por eso yo después empecé a trabajar y aprendí. Y después de 6 meses ya empecé a trabajar como guía Mm. para mejorar mi español. Acompañaba en los viajes y después así me dio oportunidad de viajar a Argentina. Primer viaje de mi vida, cuando tenía 22 años, yo me fui a Argentina. Me quedé 2 meses de allí y allí yo mejoré mi español, mi idioma y me ayudó bastante. Y después me abrió otro mercado. Y mira dónde estoy. Sí, en México. Ahora llegaste como viaje de negocios, ¿no? Sí, O sea, tienes una agencia, ¿no? sí, Aquí, si traes aquí la sí. camiseta. Se llama Wind Tours India. Wind Tours India. Somos conocidos para ofrecer los viajes muy diferentes. Ok. Digo, no, es que me gusta. Cuando viajas a otro país, tú viajas de dos maneras, ¿sí? Como turista o como viajero. Y turista es como solamente que le gusta sacar fotos Sí, y no. viene a comer en buenos lugares y ya. Y viajero es cuando uno sí, tú metes allá con la gente, tú mezclas con la cultura. Entonces, eso es lo que nosotros nos gusta y que nos hace diferente que otras personas, otras agencias. Mm. Con nosotros tú conoces la India de dentro profundamente. A nosotros, por eso, durante el viaje tenemos una opción que tú, durante el viaje, puedes quedarse en una casa de familia india. Wow. Nosotros invitamos allí, tú tienes una clase de cocina donde se puede conocer qué es lo que come la gente, la comida casera. Y después también tú puedes dormir allí, puedes compartir un tiempo con la familia. Y después también nosotros tenemos, cada año, tenemos algunos festivales donde tú puedes festejar festival con la familia india. Órale. Sí, ahora en noviembre tenemos un festival que se llama Diwali, que es el festival más importante de la India, que es como Navidad de nosotros. ¿No es donde tiran los colores? Este es Holi. 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 Ajá. Ok. Holi, vamos a celebrar en marzo. Eso también tú puedes celebrar con la gente local.
cuando estoy viajando con nosotros. Órale. Entonces, hay diferentes aspectos de viajar y lo que llega a nosotros son toda la gente que gustaría conocer India de otra manera. Órale, Perfectamente. claro. No, hombre. Y aquí vi como que, no, es una locura. Tienen aquí un viaje, ¿no? Viajes al sur de la India, 22 días. Es que India Y sí, es muy grande. es muy grande. Aquí Y tenemos un mapa. es- A ver, vamos a ver, a eso. ¿no? Eso es la India. Por un lado, Toda la este, India. De norte a sur, de este a norte a sur. oeste. Y lo más conocido, si uno tiene que elegir en los diferentes viajes, tiene que elegir primero el norte de la India, que es lo más documentado. Digo, todas las novelas, todas las documentación, digo, documentales, filmaron allí como en desiertos, fuertes, palacios, turbantes, colores, el Taj Mahal, la Órale. maravilla del mundo queda allí. Todo queda allí. Entonces hay que empezar con norte, que es bien preparado para turismo. Aquí veo como hay un triángulo de oro. Eso también existe en México. Pero aquí es Sí, el Triángulo de Oro es la ruta más corta. ajá, Si tiene poco tiempo, ok. puede conocer como en 5 o 6 días y tú conoces los 3 lugares más importantes, que es Delhi, capital, Jaipur, donde vivo yo, que es la ciudad muy antigua también, y después Agra, donde está el Taj Mahal. Así que Wow. tú cubres los 3 lugares más importantes. No, una locura. O sea, veo que para visitar toda la India voy a necesitar mínimo 2 meses, ¿no, Más que dos Mario? meses, amigo, 2 meses, No más me que va a 2 meses alcanzar. no van a alcanzar. Es que es demasiado grande y es como diferentes países en el mismo país. Ya. Porque idioma, comida, gente, vestimiento, cada cosa Mm, se cambia. Cada cosa cambia allá. mm. Digo, en el norte se come más, solo un ejemplo, ¿no? En norte como creo que tú has escuchado también el chicken tikka. Sí, chicken tikka masala. Chicken tikka masala. Lo que robaron luego los ingleses. O sea, ahora, ¿ves que es la comida más comida en Inglaterra? Es chicken tikka Chicken masala. tikka No, masala. también hay que decir los ingleses, o sea, su comida. Ay, obviamente ahí dijeron, no, pues. Es que puede ser también porque muchos indios también viven allá. Sí, claro, Muchos, no, es por eso. es Pero por eso. es que la comida inglesa típica es que no tiene sabor, ¿sabes? Y llegan ustedes, llevan como las especies y todo y... El mejor té de la India exportamos a Inglaterra. Órale, Sí, Darjeeling. Darjeeling, uno de los tés más importantes. Buena calidad que va. En Twinings también se va. Hay una marca, Twinings, ¿no? Que Ujú, es de té. También se exportan allá a Inglaterra. órale. Entonces, hablando de la comida, que me preguntaba de comida, ¿no? Ajá. De chicken tikka masala. Entonces, ah, s- esto es uno de los más famosos, la comida de la Sí. India. Pero después también hay varios comidas que uno se puede probar cuando está allí en la India. Pero lo más famoso, si uno se viajando a una turista, es chicken tikka, porque allí, como tú sabes, que India, vaca es sagrada. Ujú. No se puede comer vaca. La vaca es como... McDonald's ahí no existe, o sea, sí existe, Tenemos, supongo, pero... hasta en McDonald's tenemos opción de vegetariano, Oh, un ya. burger vegetariano, ¿sabes? Y puedes imaginar de qué está hecho. Mm, Es- Pues engineering, Indian engineering, no sé qué será. no, está hecho es ¿cómo se dice? Un tiki que está hecho de papas Ajá. y guisantes, arvejas, Oh, mezclada, pero muy rica, ¿eh? Tenemos, y también hay otro que es de queso, panir, oh. también. Pero lo más común es pollo. Pollo. Si vas Órale. al McDonald's, te ofrecen allí el burger de pollo. Creo que probaría, o sea, normalmente no me gusta tanto, pero un McDonald's en, en la India, a ver qué India. tal. Sí, es que tienen muchas curiosidades. Digo, la gente cuando viaja, ¿cómo sería un McDonald's que ofrece una comida vegetariana? Ya. No sé cómo sería. Entonces, para eso se prueban. Y muchos europeos que después de 3, 4 días, 5 días, porque a ellos no les gusta picante, ¿no? Ujú.
Entonces, nada de picante. Se dice, pica esto, picas. Pero el postre no puede ser picante, señores. Ya. Que ellos, tú eres de Europa, entonces te Sí. estoy diciendo enfrente de Sí, sí, ti. sí. Pero me han dicho que el postre es picante. Entonces, el postre no puede ser picante. Ya. ¿Sabes? No, pues, y eso de los mexicanos hasta hacen dulces picantes. Dulces picantes. Nosotros digo dulces. Sí. Dulces, unos dulces sí son picantes. Me encanta. ¿Tú no? No, no tanto, no tanto. Yo El me encanta. tamarindo y ay, Ah, pulparindo, ¿no? oh, Así, uy, no. Mi favorito de México es michelada. Toma Qué cerveza. rico. A eso, ¿sabes? ¿Sabes? Dentro de India no. Cuando estoy Fuera. fuera. Digo, hablando de... Pero, digo, ya se conoce todo. Digo, solamente por respeto de mis padres. No tomamos allá en la India. Claro. Pero cuando estamos en grupo, mejor que mis papás no conocen español, así que no van a entender. Pero sí, disfrutamos también la India. Digo, cuando estamos tres hermanos, ya nos vamos un día de fiesta. Pero eso pasa como una vez por mes o dos veces, Claro. una vez, 2 meses. Todo con medición. Sí, pero me gusta michelada hasta allí. En India yo enseñé cómo hacer michelada. Yo traje Eso. unas especias o como unas que se ponen a hacer michelada y yo llevé traje desde allá, desde acá. Me comentaste antes que llegaste a México como viajando. Viajando, sí. ¿Cómo fueron tus primeras impresiones? México, yo primera vez cuando yo viajé estuve en 2017, que fue que recién estuve en septiembre, que después de este terremoto que estuvo aquí. Oh, ¿te tocó? No me tocó, pero yo vi todo lo que fue esto muy doloroso, la verdad. Claro. Después de cuando lo que vi allí en México, porque cuando yo aprendí español, yo quería, uno de los mis países favoritos para Ajá, conocerlo era México. ajá. Es, ¿Por qué? hay muchos comunes entre mexicanos y entre indios. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, comida. Primero, Picante. picante. Lo más importante, yo paso súper bien cuando estoy en México. Cuando estoy en otro país, yo después de 2, 3 veces, yo no puedo comer la comida local porque falta picante. Y por lo menos de aquí, sí, se cuesta un poco para encontrar comida vegetariana, pero sí se puede encontrar. Y cuando hay habanero, cuando hay diferentes chiles, tengo algo ahora también en la boca de picante. Entonces me gusta. Este es uno de los comunes, que picante, frijoles. Usan muchos frijoles nosotros también, Ya. aquí también. Y después, también el común es que en India también hay muchos colores, digo, hablando Ya. del piel, ¿no? Ok. Tenemos hasta los más blancos, Sí. hasta morenos, Sí. hasta medios. Entonces también en México Sí. yo vi diferentes características. Y después también tenemos una maravilla. Aquí también hay una maravilla Sí, del sí, mundo. sí. Entonces hay muchos... creo que no va a terminar la lista de los comunes que tenemos. También las cultura y como se... Aquí hay aztecas, incas Ujú, que han estado en México y tenemos una... También nuestra cultura es muy antigua. ujú. Entonces hay muchos comunes entre los dos, Sí. en México e India. ¿Cuántos años ya tiene, por ejemplo, el hinduismo como religión? Más de 5.000 me parece, ¿no? Más que 5,000, claro. Sí. 6,000 o algo pico. Sí. Esto es una de las culturas más antiguas del mundo. Órale. Sí, eso es la verdad. Sí, tenemos muchos idiomas. Ustedes también hablan otros idiomas, ¿no? Sí, hay muchos idiomas nativos acá, Sí, entonces, originarios. Pues náhuatl, por ejemplo. Hay muchos. sí. Zapoteco en Oaxaca, ¿no? Y hay varias, no, tampoco soy súper experto, pero por ejemplo aquí, pues a veces incluso pasa, ¿no? Que no sé, llegas a un mercado o algo así, y si escuchas otro idioma, es más probable. Mm, Sí, es que es náhuatl, pero existen un montón. Tzotzil en San Cristóbal de las Casas, sí. hay Y como muchas aquí, derivaciones del maya, etcétera. O sea, nuestro también. más de 60, 70. Sí, mira. Sí. Como nosotros también, digo, como hablando de antigüedad, también tenemos un idioma que es sánscrito. Sánscrito. Sánscrito, que es uno de los idiomas más antiguos del mundo. ¿Todavía se habla? Yo
hasta ahora en colegios te da opción. Ok. Pero ahora tiene opción. Antes era obligatorio. Ok. Por en mi edad, cuando yo estudiaba, sí o sí tengo que aprender para 2 años como opcional sánscrito. Ok. Ahora, sánscrito tiene otras competencias, como sánscrito, español o francés Órale. allí en los colegios. Entonces, por ejemplo, mi hijo aprendió francés, Ya. porque sánscrito es poco difícil hablarlo, pero sí, en nuestra casa te enseñan un poco de sánscrito también, porque todos los libros épicos nuestros, Sí. los religiosos, están escritos en En sánscrito. sánscrito. Ok. Entonces sí o sí tiene que aprender un poco, tiene que saber aprender. Yo una vez hice Hablar. como algo como un reto de, no sé, de meditación de 21 días y así. Y repetía muchas mantras. Y según yo, también eran en sánscrito. No, Sí, no puedo identificar lo que es en decía, sánscrito. pero Todos sí. los mantras son Sí. de sánscritos. Ok. Sí, lo más común es Om. Om es Om. como para tener paz. Es como Om. ¿Y qué significa? Om es como para relajarte, cada mantra empieza desde Om. Ok. Es como, es más básico, la letra más básica Ok. para recordar Dios, o si estás haciendo cualquier trabajo, meditación, yoga, tienes que hablar de Om. Sí. Om, sí. Órale. También yoga. Yoga es uno de los más prácticas ahora muy famosas que también llega desde la India. Sí. Es que hay muchas cosas que uno que estás metiendo en India va aprendiendo más cosas. Sí. Sí. Una vez leí que Steve Jobs, el fundador de Apple, estuvo en la India y que fue para él como una experiencia que lo cambió profundamente. Profunda, sí. Porque, bueno, él hablaba también mucho de cómo funciona la mente, ¿no? Y como, claro, él es súper occidental, gringo, ¿no? Como que pues, sí, Sí. son parecidos a nosotros, los alemanes, ¿no? Y llegó a la India y quedó así Fascinado. fascinado. Fascinado de... Es que tenemos algunos lugares que tienen mucho poder. Digo, puede ser alguna cosa espiritual. Ujú, Por ejemplo, tenemos un lugar muy famoso allí en la India que se llama Benares, ujú. Varanasi, o también tiene otro nombre, Benares, donde hay el río Ganges, que creo que también han visto alguna Ujú. foto o algún Claro. documental allí Sí, sí, sí. algún día. Entonces, creo que él llegó allí. Y una vez que está allí, te cambia de pensamiento, cómo tú sientes, cómo la vista que tú tienes del mundo, lo que tiene en aire allí. Sí, Es un lugar de peregrinación de los hindúes. sí. Y desde misma orilla, porque también nosotros, te digo porque hacemos el tour allí, ¿no? Ajá. Enseñamos lo que tiene este lugar mágica. Porque hacemos por la noche una visita al río, donde hay famoso ritual que se hacen en el río Ganges. Ajá. Ganges es el río más sagrado de la India. Sí. Y después este espectáculo o ritual se hacen todos los días por la noche, todos los días, y vienen muchísimas gentes para ver, para estar allí, porque tenemos en nuestra religión, nosotros quemamos el Ujú. cuerpo, que se llama cremación, Ajá. ¿sí? Entonces hay una orilla que es dedicado, que no se puede ver así, pero tiene que caminar un poco o tiene que tomar un barco para Ujú. llegar hasta allí. Y hay 24/7 horas, hay un cuerpo allí Ok. quemando. Porque es como un lugar de peregrinación de la India y somos Ujú. muchos. Claro. Y viene mucha gente desde otras partes del mundo para sacar salvación. Ajá. Porque el cuerpo o una vida se recibe salvación cuando se tiran las cenizas en el río Ganges. Ok. Muchos dicen que yo vi un cuerpo flotando allí en el río, que no es cierto, Ujú. que lo que se tiran allí, porque nosotros tiramos algunos recuerdos de la persona, digo, ropa, o hasta como en las cenizas, con Ujú. cenizas, entonces Ujú. también se pueden ver allí, pero es un lugar, hablando de Steve Jobs, que tiene este lugar tanto para, digo, que te cambia tu mente, de Mm. cómo tú piensas de mente, ¿no? Entonces es muy común que no solamente Steve Jobs, hay muchos
Muchas celebridades del mundo han estado allí. Los Beatles. Beatles estuvieron en Haridwar, que también Ahí hay... se volvieron más hippies todavía, Sí, ¿no? sí, ya tenemos Más paz y amor. más, sí, claro, en tours también te muestran dónde estuvieron los Beatles. Órale. Y la gente aman. Sí. La gente, quiero ver dónde han estado los Beatles, entonces tenemos que llevar allí para mostrar aquí. No, Aquí han estado, sí. Una fascinación. Sí, lo que decía, por ejemplo, Steve Jobs, que si me acuerdo bien, incluso creo que está en su, no sé en qué libro lo leí, pero fue en su biografía, que lo que le fascinó fue como la manera de usar la mente, como decía, como que cuando él llegó y con ese sistema operativo Ujú. muy capitalista, gringo, no protestante que tenemos nosotros, llegó Sí, y fue como reprogramar por completo por primera vez porque aprendió como de usar mejor su intuición, ¿no? De sí sabes, pero no sabes que sabes, ¿no? eso. Sí. Es como se pasa con mucha gente allí. Hasta hablando solamente, no solo de celebridades, también la gente que se piensa que soy mejor, no sé qué, pero una vez que estar allí, es que el viaje de la India te Mm, cambia. mm, Tú ves la vida después de otra manera. ya. Entonces, no solamente una persona, me han dicho muchísimas personas. Y muchos han viajado a India porque me he imaginado desde una niña de 3 años en sueño se vio el Taj Mahal. Ujú. Pero se llegó a India cuando tenía 45 años. Mm, Y me dijo, Nari, mira, yo estoy viajando porque he conocido, no sé, tengo alguna relación con la India, que algún momento, en alguna vida, yo creo que yo soy de la India. Por eso siempre me da alguna atracción desde la India, que por eso estoy viajando a India. Muchos vienen y muchas mujeres. mm. Mayoría lo que viajan con nosotros son las mujeres que han viajado a la India. Órale. Es que fascina, Sí, me atrae, imagino. atrae mucho a la gente. Entonces llegas aquí a México por primera vez. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? En 2017. 2017. Y me chocó, aunque yo he estado en varios países, ¿ya? Después, porque yo quería, como yo te dije, México era mi país favorito, Ujú. pero las embajadas están en medio y era muy difícil sacar la visa. Es muy difícil sacar la visa para entrar a México, entonces, Ah, desde la India. sí, Sí. desde la India, entonces yo no había manera de llegar a México. Ok. Entonces, como después yo dije, mira, lo que será, digo, no puedo hacer más cosas. Entonces, primera vez yo fui a Argentina, segunda vez también a Argentina. Después sí he viajado muchas veces a Argentina, pues para hacer tu perfil, ¿no? En Ujú, pasaporte. claro. Y después cuando Cuando ya ven que has como viaja viajado mucho, y así dicen, ah, no, y pues después también era soltero ya. antes, y muy joven y no te dan, pensaba que la embajada pensaban que ellos va a quedar, no va a volver. Por eso y también las imágenes de la India en el mundo Ajá. haciendo estas cosas son muy malas, Ya, que muchos no vuelven. ya. Pero entonces las personas reales como nosotros tenemos que sufrir, Pues sí. porque nosotros sí tenemos toda la vida allí, después de un tiempo queremos volver a la India, pero después nosotros tenemos que sufrir, pero bueno, ya después yo viajé a España y he viajado bastante mucho a España, después una vez que tengo visa de España, yo puedo entrar a México sin visa de México. Ah, Entonces allí truco. empecé, allí empecé a sacar visa para más tiempo, sí, Ya. porque para entrar a México tiene que tener el visado 6 meses a España o Mm, de Europa. Si yo saco desde alemán, también tiene que tener 6 meses por lo menos la ya. validad. Entonces una vez yo saqué para un año y yo viajé primera vez, después de 3 días en España, yo viajé para acá Ah, y chingón. me encantó México de primera vista. ¿Puedes describir el momento cuando, no sé, llegas, ¿no? En el avión y sales por primera Mira, vez? ¿Cómo fue para ti? tenía una imaginación de México desde que llegando. Yo pensaba que, mira, en las películas como muestran en México, Allá, ¿cómo lo muestran? sí, ¿Cómo es? es como es mismo lo que está allí en la foto. Ah, El como pa... vaquero. es- Sí, lo mismo. Yo Aquí pensaba que yo voy a encontrar a tenemos... la gente en caballo, con Déjalo, sombrero, déjalo. con una pistola aquí, Ándale, aquí así. General Carnal. Zapata. La tierra.
Es de los que Así yo pensé, así yo pensé. Y es que también tenía muchas amigas porque empezó Facebook y todo. Sí, decían que tiene que viajar a México, es muy lindo y a la gente, es que me gusta la cultura latina. Mm, La gente son muy agradable, amigable y más que europeos. mm, Yo tengo muchos amigos en España también, sí. pero ellos me decían, Nari, sí", yo porque viajé desde España para México. Me dijo, Nari, tiene que ser muy cuidado, por favor, no a México, no a México. ¿Qué va a hacer para tantos días? Muy cuidado, tiene que ser muy cuidado. Pero una vez que yo estoy aquí, yo he viajado tantas veces a México, 2 meses viajando, hasta yo tomé un aventón desde San Luis Potosí a Guanajuato, antes de Guanajuato, Órale. en aventón así, solamente para experimentar. No, Pero ¿te gustó el peligro? No, no manches. es que, es que me gusta sí, como dice que lo que es poco difícil, yo quiero hacerlo. Ok. Aunque sí, es muy riesgo. Pero claro, tú tienes que ser un poco atento en cómo está en otros lugares, en otras Ya. partes del mundo y ya todo va bien. Hasta ahora no he tenido ninguna mala suerte y jamás en México yo he pasado muy bien. La Muy bien. cultura me atrae mucho. Los lugares, la comida, la vida nocturna es muy buena. Es que como viajé por primera vez en el 2016, el jueves estaba pasando allí en Zona Rosa, ¿no? Estuve en Zona Sí. Rosa quedando en un hotel. Y yo sorprendí que hasta los jueves la gente salen. Pues claro. Uh, Jueves. yo vi por la tarde la gente entrando como está todo muy gratis allí en los bares. Y yo pensaba, yo estuve con una amiga que está haciendo, ok, hoy es jueves, pero jueves, ¿cómo es que mañana no van a trabajarlo? Sí, van a trabajar, pero es parte de nuestra Sí. cultura que la gente también sale en el jueves. Entonces esto me chocó también. Ya. Y después las palabritas que ustedes hablan aquí, que son muy graciosos. ¿Cómo cuáles? Aquí dicen carnal. Carnal. Carnal, ¿sí? ¿Qué Y pasó, carnal? sí, otra cosa que, ¿saben? En India nosotros tenemos como así es sí, así es no. Y a veces ¿Cómo? así es sí, Ah, sí. ¿sí? Ajá. Sí. Y eso es no. No, en Alemania igual. ¿Sí? Pero también tenemos en medio. ¿Qué es? ¿Qué significa Eso eso? es como el ahorita, ¿no? O sea, como de ¿Qué significa eso, sabes? Tú quieres decir sí y también tú no estás seguro. Ya. ¿Quieres Ujú. salir? ¿Quieres salir hoy? Sí. Es que, Entonces güey. entonces aquí, cuando hablando con las personas, te dicen que hacen así mucho. Sí, Esto es muy gracioso para mí. Hacen así. ¿Qué significa sí, no? sí. Sí, sí, sí. Entonces, Sí. o no así. Oye, gracias. ¿no? Gracias, canal. Gracias. Hermanos. Oye, por eso hacer ese movimiento otra vez con la... Es que no, es que está increíble. O sea, ¿No se eso puede? le pones a los alemanes que hagan eso. Los alemanes solo es así o no así, güey. Porque yo me acuerdo también en las películas como luego, como movían las cabezas en los Y bailes, cabrón. eso que no soy flexible, ¿ah? Yo puedo hacer. No soy flexible para nada. No soy muy malo en los bailes. Ya. Pero mira, así. Desde el principio estamos haciendo eso. Eso es curioso, ¿no? Está padre eso. Incluso siento como, por ejemplo, aquí tienen siempre el tema del ahorita, ¿no? ¿Tú cómo entiendes el ahorita? Ahorita. Ajá. Por ejemplo, dicen, oye, ¿quieres ir a comer? Ah, sí, pues ahorita. Ahorita, ok, Sí, ahorita. eso tal vez. Sí. Eso también es muy gracioso. Digo, ¿Cómo lo entiendes? el- Es como así, ¿no? Como el... yo he viajado tanto, entonces pero siempre el español de cada país es diferente. Por ejemplo, aquí viajando yo no lo sabía qué significa antro. Nari, vamos a Antro. antro. Sí. ¿Antro? Porque yo aprendí en español Sí. discotecas. Discoteca, sí. Y después en Argentina se dice boliche. Vamos a boliche, Vamos, che. che. Boliche. Entonces cada país tiene su acento. Entonces, primeros días te cuesta, como aquí, mandé. ¿Mandé? ¿Mandé? Entonces también estuvo un poco de... Yo pensé, ¿qué mandé? Y no mandé No nada. mandé nada, No güey. mandé nada. Pero después mandé. Después, una vez que ya 2, 3 días pasando, una vez me pregunté, ¿qué significa mandé? Mandé es como
repetir la Ajá, palabra. ¿qué dijiste? Sí. ¿Qué dijiste? Y mandé. Entonces yo ahora también, cuando yo viajo a España, ella me dijo, primeros 2, 3 días tengo yo hablado de mismo acento. Entonces, tú eres muy mexicano ahora ya. Mis amigas me dicen, un mexicano. Entonces sí, tú siempre traigas las cosas de un país cuando ya tú quedas para mucho Ajá. tiempo. Aquí con la comida, ¿cómo la llevas? Genial. Genial. Que me gusta mucho la comida, tacos. Es que también en India nosotros vamos muchas veces a comida mexicana, a Ok. restaurantes mexicanos, ¿Ah, pero neta? ¿Y cómo son allá? es muy... Es Tex-Mex. mex- Tex-Mex para, Tex-Mex, sí, para gente de la India. India y mexicano parecido. Ok. Pero aquí viviendo, comiendo en la calle, es poco difícil porque en la calle no encuentro vegetariano. Tú eres Solo 100% vegetariano. soy 100%. Lactos sí, Ok. queso sí yo Quesos. como. Ok. Pero muy afortunadamente yo encontré un lugar muy bueno de comida en la calle y vegetariano. Sí. Es Es que, tacos. por ejemplo, los de que consumo, o sea, claro, ¿no? Las típicas taquerías así, ¿no? Callejeras, ¿no? De, no sé, con carne así, ahí no. Ujú. Pero luego se ponen como algunos puestitos y como son más vieja escuela, o sea, como la señora que hace la tortilla de maíz azul. Y ahí, no sé si ya probaste, por ejemplo, flor de calabaza. Sí, ¿Sí? comí en Guanajuato. Ajá. La señora en hostal me hacía, digo, comida, desayuno vegetariano. Y uno de los, un día me ofreció quesadilla de flor ¿cómo se llama? De Flor de calabaza. calabaza. Y también hay un hongo Huitlacoche. sí, esto es poco difícil recordarlo. Entonces, también comí un día ¿Quesadilla? quesadilla de este flor, este hongo de Huitlacoche. Huitlacoche. Muy Oh, bueno. muy rico, muy rico. Y después también me gusta mucho elote, Elote. elote exquisito, muy rico. Y nosotros comemos elote con picante y poco de sal en India y más asado. Ya. Y aquí se come más hervido o con vapor. También es rico. Por Dios. Es que yo paso muy rico, muy bueno cuando estoy en México que en otros países. ¿Y no te da problemas de panza ni nada de eso? Nunca. Por ejemplo, tú has que has viajado mucho. ¿Dónde has tenido más problemas de panza? ¿De Por ejemplo, pants? a mí como alemán, obviamente en México en los primeros 2, 3 semanas estuve un Es cabrón. que nuestro cuerpo ya está tan preparado Para el picante, ¿no? para picante que no pasamos mal en Mm, ningún sitio del mundo. No pasamos nada mal. Además, no como carne. ya, Entonces, cuando estás comiendo claro. otras cosas, entonces sí puede pasar, pero si es todo vegetal y todo, entonces no pasa nada. Mm, Solamente que una vez pasé mal en Guadalajara cuando para un récord, yo me fui a comer a un restaurante que ofrecía la chilaquiles más picantes del mundo, puede ser. y ahí te fue mal. 6 días A en baño, en una habitación con fiebre. la madre. Sí, fue ¿Qué? fatal. Porque se ponían el chile más picante del mundo, que es de mi país mismo, amigo. Ajá, sí. ¿Puede ¿Cómo se llama imaginar? el chile? Chile fantasma. Chile Y, fantasma. y tenemos un nombre en India, este chile, que se llama Bhut Jolakia. Ok. Bhut es fantasma. Y Ok. Jolakia. Hemos escuchado que el militar de la India van a hacer bombas Mm, con este chile. a la Imagínate, yo comí. Sí, sí, sí. Y claro, comí mitad y fatal, 6 días, 7 días. Allí sí me pasé mal de estómago. Resto Sí. del viaje, nunca. Sí, Ah. 6, 7 veces a México y cada año 2, 3 veces yo viajo por trabajo. Entonces, tú también con tu empresa has hecho tours con mexicanos y latinos en la India. Sí. Y como, por ejemplo, ahí, ¿qué choques culturales tú has visto, pero en ellos? Una vez que tú sales desde el aeropuerto, Sí. allí sí, primeros 10 minutos, todo muy bien, porque menos tráfico y todo. Cuando estás en la calle principal de Nueva Delhi, allí sí ves. Es que el tráfico de la India es un caos. O sea, todavía peor que aquí en Ciudad de México. Nada que ver. Nada, aquí es civilizado. Así civilizado Ok. allá, ¿no? Te cruzan a este lado, enfrente todo el tiempo. Pero Entonces, todo fluye. pero muy pocos accidentes sí hay, Sí pero hay. en comparación como estamos manejando, es que no hay problemas. Mm. Pero sí hay mucho tráfico
Y después, este es lo que es más chocante para la gente cuando viajan. Pues ya, Nari, ¿cómo puede ser que yo estoy en una autopista y viene una vaca allí y han visto un camello en autopista mismo? Entonces, por eso nosotros en las autopistas tardamos como 5 horas para 250 kilómetros solamente. No manches. Porque en autopistas, ahora sí han hecho nuevos, donde aquí está muy bien protegido, Sí. que solamente es muy poco tráfico y todo. Pero los más antiguos y más típicos, la gente quieren estar allí en estos autopistas para que se vean las vidas que está pasando y todo. Y después de eso, digo la gente. Aunque yo vi también mismo tipo de gente, tanta gente en una vez en Zócalo. Digo, mucha gente allí en turismo. Digo, hay una calle, creo que es donde hay América Latina, el Torre Latina. Sí. Allí. Hay un calle muy principal donde hay muchísima gente. Madero. Eso. Sí. Cerca de Bellas Artes. Sí. Siempre llena mucha gente. Sí. Entonces, también tenemos en los lugares donde hay mucha gente. Ya. ¿Sí? Y después también, es que cuando uno preparando para el viaje, tiene otro pensamiento. Claro. Cuando ya estás en India, se cambia, pero Nari, yo leí que es muy sucio India o es muy sucio la comida donde se ofrecen la comida, pero nada es así. Es que señora, tuve que decir que mira, en internet lo que hace viral las cosas sí, que son extrema, extrañas, güey, ¿sí? sí, ¿Sabes? obvio. Que si la gente está haciendo otra cosa, es como, cocinándote, ofreciendo la comida y la gente piensa que en India es Eso así. también lo vi. Esto- Hasta en México hay un tipo que como hace un overvoice Sí. de como videos de comida, no sé de dónde sean, o sea, puede ser India, puede ser otra parte, Sí. pero siempre lo hace, no, pues ponme esto, pero eso qué es, no sé qué, no manches, no sé qué, pero obviamente o sea, saca las cosas más virales y ahora toda la gente piensa que Es así. es así. Pero no es así. Es que Ya. solamente puede ser de 20, puede ser que un por ciento. Sí. Sí, sabes que es poco difícil explicarlo después. Después me dicen que Nari no es así, claro. Que tenemos pensado que India sería así o así o así, pero es totalmente diferente. Que la gente son muy amigables. Cuando tú viajarás a India, te van a acercar a ti sacando fotos contigo. Sí, eso vi. Sacando fotos que te van a pedir fotos con los dos, que parecen como tú sea como una celebridad de Hollywood. Ah, qué bien que tengo muchos seguidores aquí. Es que pasan geniales, ¿sabes? Sí, pasan geniales y te invitan hasta en la boda. Que tú estás allí en la boda cerca o tú gustaría a ver cómo es la boda y te invitan. Te invito y tú estás allí participando en la boda, comiendo con ellos, bailando con ellos y pasa muy bien. Espontáneo. Sí. No manches. Yo tengo amigos que planearon su boda durante un año, ¿no? Y ya, no, es que ya tenemos que saber en qué mesa, Es que boda india es diferente. Boda india depende de muchas cosas. No casamos sábado o domingo como en todos lugares. Ok. Es que nuestra boda hindú, depende de muchas cosas, más carta astral. Más que carta astral. Tiene que, por ejemplo, ustedes son novios y no puedo casar. Digo, hablando de más típico, una boda, ¿no? No como ahora modernizados. Hablando de una boda típica, que si los dos personas quieren casarse, los dos tienen que tener carta astral. ¿Sí? Carta astral. La carta astral. Ok. Carta astral. Ajá. Y carta astral. ¿Y cómo saco esa carta astral? Necesitamos 4 cosas: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, después fecha, lugar, hora. ¿Hora? Ok. Tres cosas. Ok. Hora de nacimiento. Y con ya el sacerdote te hará una carta astral y te dice tu Ok. futuro, tu pasado, qué puede pasar, Entonces, eso también viene de la Sí, India. sí. No manches. Resulta que todos los pinches hippies les copian las cosas. La Eso- carta astral, el yoga. Eso también, cuando se nace una persona, después de 10 días tenemos una ceremonia que viene un sacerdote, Ya. te hace una carta astral para ti, que te vale para toda la vida, para que el sacerdote te lea los 2 cartas astrales de los dos y te dice que, mira, si son compatibles o no. Ujú. Si son compatibles, entonces, bueno, ya pueden casarse.
Si no, entonces, si son muy enamorados, entonces dice que, mira, tú tienes que hacer esta solución, ese ritual, para que te quita este problema. Si no, si son ya es arreglado, es matrimonio arreglado, entonces dice que no, no se puede seguir con ellos porque puede caer un problema para de salud para tu hijo para tu hija. Entonces la gente, lo que cree en religión o lo que cree en cartas astrales, no siguen ya. Adiós. What? O sea, a ver, entonces puede pasar que ya hay una pareja que ya se conocieron, no sé qué, y van al sacerdote y Sí. les saca la carta astral y les dice, ¿saben qué? Mejor no. Mejor no, sí. Y de ahí Pasa. es, Ahí tiene que, si no son, si el chico es muy de papás, de sus padres, digo, muy de familia, mm, a veces tiene que tiene que dejarle. wow. ¿Por qué no se pueden? Porque es porque se puede poner cualquier problema. O si son muy enamorados, entonces papás te buscan una solución. Que sacerdote, señor, señor, ¿qué se podemos hacer para quitar este problema? Que después te dicen tienen que hacer una ofrenda o tú pones un anillo con este tipo de piedra que te ayudará a observar la energía y todo. Entonces te da Ah, opciones también ok. para quitarle el problema. Wow. Si Eso. no, otra trama, otra historia para una historia de Bollywood. Sí. Se aman, pero la carta. Mi historia es poco diferente, digo, también de la Ah, boda. ¿cómo es? Sí, necesito mucho tiempo para eso. Hemos hecho un matrimonio arreglado, Ok. que yo soy el hijo mayor en mi familia, ¿no? Ah, Somos tres hermanos, los soy mayor. Entonces, los papás empiezan a elegir una novia cuando ya el chico ya está trabajando, empieza a trabajar, ¿no? Y hay un protocolo en matrimonio arreglado, que siempre los parientes y vecinos te ayudan a buscar una novia o novio. Entonces, yo soy de segunda casta. Yo, por ejemplo, soy de casta de guerreros, entonces solamente yo puedo casar de casta de guerrero. No ni de alta ni de baja. Este es un protocolo de matrimonio arreglado. Si estoy haciendo matrimonio de amor, entonces ya no me importa de religión, de casta y nada. Pero si yo ya estoy haciendo arreglado, entonces sí, papás te buscan una chica que es de misma casta y también en protocolo el papá de novia se busca el novio. ¿y en tu caso fue así? Sí. Ok. Entonces empezaron con 23 años, ya empecé a trabajar y todo, ya empecé a viajar también a otros países, entonces allí llegaron la gente a mi casa para buscar, para conocerme. Y siempre cuando viene el señor, viene con Ok. currículum que es de 3 hojas. En currículum, primera hoja es sobre la cualificación de la chica, ¿sí? ¿Calificación laboral? Laboral, digo, Ok. que ha hecho, que no, su historia es licenciada en tal cual, Ujú. segunda hoja es sobre a ella, que le gusta, que no le gusta, pasatiempo, es color físicamente, cómo es todo, altura, baja, y cómo es, cuánto pesa y todo. Y tercera hoja es fotocopia de carta astral. Mm, Pero fotocopia de tercera hoja no se da a todos, solamente cuando están muy interesados, mm, ¿sí? Y también lleva el foto de la chica. Y en contrario, el papá mío también tiene que tener fotocopias mm. mías para dar a ellos, ¿sabes? Entonces así empiezan a buscar en la búsqueda de la novio. ¿Y tú tienes voto en esto? O sea, como tú podrías decir, mira, Sí, esa me llama la eso. atención. Ok. Depende del tiempo, ya cambiando también los protocolos más suaves, digo, más flexibles ahora. Ujú. Antes ya no tú puedes Muy conocer. estricto. Tus Mm, papás decían, Mis esa papás han persona. hecho matrimonio arreglado también, han conocido primera vez después de casamiento. No manches. Y después cuando mis primos sí sabían, pero no han dicho nada, no han dado opinión Ya. que quiero. Hasta yo, que yo puedo elegir por lo menos, que este no, este sí, con fotos, solamente con fotos, Ujú. ¿no? Entonces, así empezaron la gente a venir a la casa. Después todo depende.
primero se habla entre los hombres solamente, Ok. de la familia. Entonces los hablan, mira, trabajando eso y ellos trabajando eso, y chica es eso, chica ha trabajado en estos lugares o está estudiando, bla, bla, bla. Después, si están de acuerdo los dos, te dejan foto de la chica. Que mira, si no, si cuando quiere, ya vamos a después ya vamos a hablar con la familia y después vamos a decir qué opinan la familia. Después se hablan entre familia y familia, si dice sí, digo, si le gusta, entonces ya viene el tercer paso, que es mandar cartas astrales de los dos Al al sacerdote. sacerdote. Ah, ok, ahí ya se hace el check. Allí sí viene el tema de carta astral. Hasta ahora no se escucha, no se hablan con novio. Si yo estoy en la casa, bueno, me dicen que hoy, mira, tú puedes ver a esta chica y llego hoy. Bueno, entonces si no, no importa, no se preguntan tampoco. Pero sí, cuando ya dijo el sacerdote que sí se pueden, entonces allí te preguntan a ti. Mm, A ver, chico mío, hijo mío, hoy llegaron este señor que es una persona muy buena, muy amigable, tiene muy buen respeto en todo su lugar. Entonces, pude ver la foto y yo no quería casar tan joven. Además, yo 23 años y recién empecé a viajar y vida y todo. de la Entonces, no, vida. nunca, nunca. Sí. Entonces, yo tuve que sacar una manera de decir no a mi mamá. Mm, Y tuve que decir no, que ella no se siente mal, ¿no? ok. Porque cuando yo decía no, ella siempre pensaba muy mal. Que, ese chico va a quedar siempre soltero o qué, no sé. Porque llegaron 6 meses diciendo, buscando una manera de decir no. Ujú, Después yo busqué una manera que ahora, con tiempo avanzado, que somos muy buenos en tecnología, ¿no? Los ujú, indios. ujú. Y buscamos, hicimos un software para carta astral también. Como ChatGPT para cartas. Sí, que ahora se puede poner los datos de los pareja, un enter, y viene una conclusión, Ok, eso que si está son perfecto. compatibles o no. Así que ya no tú tienes que ir todos los días al sacerdote. Ujú, Entonces así fue. Esta parte hacía mi ok. hermano menor. Entonces cuando hacía mi hermano, ahora mi papá no tenía que ir al sacerdote. Entonces yo pagaba de abajo a mi hermano, que hermano, por favor, tiene que decir no a la chica, que yo no quiero casar tan joven. Entonces tú tienes que decir no a mi mamá, al mamá. Sobornaste a tu hermano. Sí, A la un madre. regalito para mi hermano para que él dice no a Regalito mí. para que se anime. Sí, y él, para un año fue así. Sí. Que mamá compatible, no es compatible el carta astral. Se pasó eso para 8 o 9 meses. Y mi mamá súper preocupada, muy tensa. Digo, que no sé qué va a pasar a este chico. Y después justo cuando llegó el suegro mío, y allí, boom, que dejó el currículum de mi esposa y carta astral. Y no estuvo mi hermano y mi papá llevó al sacerdote. Leo cartas astrales. Dijo que sí, compatible, señor. No va a encontrar otra chica más guapa y con tantas características que tiene esta chica. ¿Y tú qué pensaste? Y yo no quería casar con mi esposa Ya, porque no conocía primero. claro. Porque hasta que no conocía no puedo decir no a cualquiera. O otra también me puede decir no a mí. Ya, Porque ahora los claro. dos tienen que dar opinión. Yo no quería casar. No quería casarse con ella porque yo solo dije las dos cosas para mí, con mis papás, que por favor, papá o mamá, que me encuentra una chica de una ciudad grande o que tiene una buena, ¿cómo se llama? Ah, estudios. ¿Cómo es la palabra? De que sí, Ah, ok. licenciatura, sí. Esas son las dos cosas que yo pedí desde mi papá. Y yo lo sabía que iban a encontrar alguna buena, bonita y todo, pero estas dos cosas. Pero mi esposa es de una ciudad pequeña, no muy grande. Y no sabía yo que ella estudió desde Kaipo, desde la misma ciudad. Entonces yo no lo sabía. Por eso yo le dije no. Yo no quiero casar con ella. Por favor, no quiero. Yo dije muy seriamente que no quiero casar con ella. Pero en destino está escrito ya que esa sería tu chica. Entonces ya yo buscaba manera de decir no al suegro, pero mi suegro me pesado, la verdad, que siempre llamaba a mi papá, que por favor, danos una oportunidad que para que los dos
juntamos y sentamos para que los chicos también se hablan. Así Ah, es. ok. O sea, antes Ahora, te conoces. antes Ok. conocen, sí. Y yo no quería porque yo Ya, no quería. claro. Entonces justo yo vi mi mamá muy interesados. Que sí, ella sí va, que este es como mi esposa, lo que es ahora, esta candidata sería la última candidata para el casamiento mía, que porque yo sí voy a decir no, entonces esta sería la persona con quien yo puedo casar. Entonces, y no dijo no a los papás de mi esposa, que dijo que sí, ahora chico está pensando, todavía pensando. Se pasó tiempo y yo vi mis papás muy serios, entonces yo justo llegaron unos amigas desde Argentina que viajaban a India con nosotros, yo conocí en Buenos Aires, ¿no? Entonces yo era amigo de ellos. Entonces yo dije, siempre nosotros cuando un cliente viaja con, turista viaja con nosotros y nos invitamos a una cena con Ujú, familia ujú. nuestra, ¿no? Así yo les dije a ellos, escondidamente, que por salvarme de aquí, porque ellos después de India querían viajar a Tailandia. Yo dije, papá, que mira papá, ellos pobres los dos no hablan ni una palabra en inglés. Te querías escapar de tu Y país. sí, yo quería escapar. Y yo dije, yo tengo que viajar con ellos porque yo lo prometí a sus mamá, a su mamá que yo voy a viajar con ellos Ya. para proteger y para ver todo y no pasa nada, que no va a pasar nada. Porque desde India ellos también viajaban a Tailandia con nosotros. Ok. Entonces yo me fui, para escapar, yo me fui con ellos a Tailandia. ¿Para qué? Que en estos 10 días el suegro mío puede encontrar otro chico. Ya. Y yo, para hacer como otra opción, bien preparado, yo quería broncearme más porque las chicas de la India no les gustan los chicos bronceados. Ah, órale. Yo 10 días más sol, por favor, más sol. Quiero más sol, entonces bien preparado para la cita. Sin caso, yo vuelvo a la India. Ya sé bien. Yo vuelvo a la India y yo estoy bien preparado. Entonces pasó lo mismo y 10 días terminaron y me llamó en el aeropuerto que mi papá que por favor tiene que estar aquí. No quiero escuchar nada. Ya, ahora mismo. No tiene que llegar en autobús o coche. Toma el vuelo. Siguiente vuelo para ciudad. Ok. Yo llegué allí por la tarde. Ya tenía una cita. ¿Qué te pasó? Nada. Llegué de viaje, de playa. ¿Dónde fui de playa? Entonces, bueno, mi papá pensando que qué iba a pasar. Entonces ya fueron a una casa de sus tíos de mi esposa. Y allí, 3 habitaciones diferentes. En una habitación los hombres, ¿sí? Hablando entre, que es más formal. Ujú. Otra habitación para las mujeres. Allí Ya. mis mamá y mi tía y su familia y también la chica está allí. Y también en estas citas, las mamás son muy curiosas. Porque, Chismosas también se sí, dicen. porque como tú no conoces a la persona, porque si tú conoces a una persona, tú ya sabes cómo Sí. si anda bien. Entonces te puede mostrar cómo tú andas. Entonces puede O sea, imaginar. como Sí, no tienen un problema en tu físicamente si estás bien. como modelo, o Sí, sea. sí, claro. Esto es más típico, digo, que hacían antes. Ahora ya se cambia bastante el tiempo porque ya la gente se conoce, ¿no? Entonces, estas cosas se pasan. Después se mandaron los dos nosotros, yo y ella, en una habitación otro, que nosotros, nadie más, nosotros los dos. Y yo temblando así, ¿qué voy a preguntar? No tenía vergüenza cuando estoy hablando con una mexicana o con una argentina, pero enfrente de ella, ¿qué yo voy a preguntar? Y entonces pregunté tonterías. ¿Cómo te llamas? ¿Qué quieres hacer en el futuro de tu educación y todo? Y ella también, así, hablando, todo el tiempo. Ni veo mi cara una vez. Ajá, Y la cita era para conocer. claro. Entonces allí me dijo que sí, que quiere trabajar en futuro. Y después de casamiento, la primera noche yo pregunté, ¿qué tipo de trabajo te gusta? Y me dijo, ¿quién te dijo que voy a trabajar? No voy a trabajar. Así que también se pasan las cosas así. Y después, entonces, en estos 15 minutos se terminó cita, porque los dos no preguntamos casi nada. Y después terminó y ella solo mío mis manos bronceados y ya terminó.
Y yo después, yo no, todavía no también llegué a un acuerdo que yo voy a casarse con ella. Y llegué a casa hablando también mis vecinos, mis tías, Nari, si tú no te vas a casar con esa chica, no creo que tú vas a encontrar una chica tan buena como ella. Era algo muy serio para mí. Entonces, después de pensar en mi familia y mi familia también le gusta mucho la chica y todo, entonces al final yo dije sí, todo muy feliz, que ya llamamos al suegro y todo. Y mi esposa empezó a llorar. ¿Llorar por qué? Ella no quería casar con un chico bronceado. No. Ella no quería. Y sus otros primos han Ajá. visto a mí, ¿no? Pero no, ¿qué? ¿Tú viste? El chico es muy bueno. Y, también nos vimos. Nomás estuvo de vacaciones en Tailandia y No, de es regreso. que yo vimos que es que ayer tampoco vi mi foto, ¿no? Ya. Entonces se mandó una primo para pedir un foto mío, Ujú. porque todavía no mostró Pero no su. te había visto a la cara, dijo. No, ella Nada. no, pero Solo te había visto las manos. manos. Ok. Entonces, después de ver foto, está bien, ya puedo seguir. Y ya Entonces, seguía el ya seguía, proceso. ya proceso, ya Pero es todo. como más dates después No, o más no, es que conocer. allá vivía en otra ciudad, Ok. 200 kilómetros de donde vivo. Entonces era muy difícil para conocer los dos nosotros otra Ya. vez. Nunca nos, solamente ya otra vez un regalito a mi hermano y Ajá. él me dio el móvil, número de teléfono de ella. Así Ah. empezamos Ah. Y ahí empezaste a a WhatsAppear. WhatsAppear, no estuvo WhatsApp tampoco en 2012. Ah, ya. Todavía no. Entonces Facebook, Es por Facebook. Facebook Ya. sí. Facebook empezamos y todo, y así empezó preparación de boda, y después el sacerdote, otra vez viene sacerdote ahora, para darte las fechas de boda. Él dio 3 fechas, porque nosotros teníamos el compromiso en diciembre, y después el boda, fechas de boda dio febrero, julio y noviembre. Yo elegí noviembre, lo más lejos, pero suegro, no, ahora no tú vas a elegir nada, yo voy a elegir. Él eligió la primera fecha, febrero, ya, boom. Y ya. En 2 meses ya me casé. ¿Y cómo tengo que imaginar el proceso? Claro, ¿la conoces a esa persona? Pues solo te había visto las manos, le habías escrito un poco en Facebook. Facebook y Y ya estás. hablábamos Ok, por teléfono. todos los días por la noche. Pero bien, ok. Ay, 2 horas, qué bonito. 3 horas, 2 horas, 3 horas todos los días. Eso ya es como teenager, ¿no? Como Sí, los eso. adolescentes, ok. Entonces, Ya se estaban un poco enamoradillos, Sí, pues. cuando nos vimos por primera vez, no lo sabía que nosotros somos, digo, no conocemos. Ya. Era que ya, muy flexible y haciendo chistes por el camino, yo. Oh, qué padre. Entonces, todo muy normal Wow, qué después. locura. Es una locura, la verdad. Cuando yo veo, yo no creo que voy a hacer lo mismo para mis hijos. Justo esa quería No, preguntar. O no. sea, si tus hijos dicen, oye, papá, mira, ahí hay una mexicana o no sé, una alemana en la que me fijé, ¿qué le dirías? Lo que tú ocurre, amigo. Ay, Lo que tú ocurre, sí. que viva el amor. Sí. Es que somos 3 hermanos, ¿no? Yo Ujú. soy 23 años y el hijo mayor. Y después, cuando tiene hijo mayor, toda la gente te experimentan a ti, sobre ti. Ujú, ujú. Sí, boda y todo, la edad, cómo sería, y persona y todo, la otra chica, cómo sería. Entonces yo me casé 23 años, pero mis 2 hermanos, él se casó, segundo hermano, él se casó 28, 29, Ujú. el más pequeño 30, 31, Ah, 30 más años, tarde más todavía. tarde. Y el más pequeño, los pequeños son, Es como eso es igual en todos los países. los más pequeños son más traviosos, la verdad. Los más Y traviesos y los más consentidos también. A Es- nosotros, yo también soy el más grande. ¿Sí? Y sí siento como nos toca, da igual, eso es internacional, nos toca marcar el camino un poco, ¿no? Claro, sí, Ya llega de eso. chiquito. Ya, eso, Pues tus eso. papás ya también pensaban, es que, ya, mi hijo ya está, Ya está. nuestro hijo ya está casado, ¿no? Entonces estos otros dos, Estos dos cuando quieran. cuando sea. Y segundo hizo también matrimonio arreglado, Ya. pero ellos ya conocían, Ya. porque los dos vivían en la misma ciudad. Wow. Y más pequeño, él hizo matrimonio de amor. Ah, El de más pequeño, él está jugando, ahora están más en equipo nacional, ok. ¿cómo se llama? Tirar. ¿Así tira? Sí. Sí, de rifle. Rifle.
Entonces, mira la diferencia. Antes mi mamá quería una persona más de casa, Ujú. segunda quería más como ya puede trabajar y a otra más moderna. Mm. Entonces ya se cambia con tiempos también se cambia de preferencias y todo. Y Wow. vivimos todos en misma ciudad, misma casa, Ya. ¿sabes? Es cultura india, Mm. que tú vives en misma ciudad, en sociedad es bien visto Ajá. que tú vives con tus papás. Ok, No es como al también. revés. Ah, ok, ya. Ya, por ejemplo, en Alemania es súper normal que nos vamos bastante. Yo me fui a los 21. Hoy, Sí, yo me fui a los 20. Bueno, es que también, como ya estaba estudiando en la universidad, ¿no? Y ahí tenía dos compas que dijimos, no, agarramos un depa y hay allí, un cuarto para ti, es no para tú. ti, y compartimos cocina y así, ¿no? Ah, qué bueno. También fue parte, en Alemania es muy de la parte de la experiencia de estudiar, es depa con tus compas, ¿no? O Ay, sea, para las a micheladas. micheladas, fiestas, Así. fin de semana, sí, es muy bueno, sí. Pero allá digo, si tú vives en misma ciudad, aunque si estás por trabajo tienes que vivir en Mm, otra ciudad, entonces sí, tú vives separados. mm, Pero si tú vives en misma ciudad, entonces la gente o papás le gusta que tú vives en misma casa. ya. Y entonces también tenemos casas un poco más grandes para que los tres se viven allí, tres esposas se viven allí, hasta los hermanos, digo, hijos también se pueden vivir allí. Y también te dan opción que en misma casa también puedes vivir separado, porque Claro. todo depende más que relación entre, digo, esposa y marido, relación entre nuera y suegra, que es Ah, también muy claro. No, importante. hombre, sí, eso también es universal, ¿no? Universal, sí. Si no va bien entre ellos, entonces, bueno, cada uno a su cocina, Mm. porque también tenemos tres cocinas, tres habitaciones, tres baños, livings y todo. ¿Para qué? Si llega una situación, entonces también tú puedes vivir separado. Cada uno Eso, cada tiene uno. su espacio. Eso. Órale. Así es. Oye, y si me quiero, ahora ya me motivaste bastante, para hacer un viaje a la India. Sí. Aquí, bueno, hay uno de 22 días. Hay uno que es de 15 días y que yo digo que es viaje norte de la India, Ok, que te incluye toda la parte de Rajasthan, que es más importante, más interesante, y termina el viaje en Benares, ya. que es donde está el río Ganges. Este viaje es de 15 días, de 2 semanas. Si tienes 2 semanas, este es el viaje perfecto para ti. Entonces se puede conocer este viaje. Chingón. ¿Y tú serías el guía? Sí, Ok. para mis amigos siempre estaré allí. Ay, chingón. Igual yo, para Alemania cuando Sí, quieras, hermano. ¿cómo no? Oye, ¿a cuánto me saldría más o menos un viajecito? ¿Se puede hablar de precios? Sí, Sí. se puede hablar. Digo, mira, el precio siempre depende de cuántas personas viajan. Ajá. Y más o menos un viaje, por ejemplo, hablando de lo más básico que es Triángulo de Oro, de Ajá. 7 días, si Sí. tiene poco tiempo, un viaje puede empezar desde 400, $500. ¿What? Sí, sí. Eso está súper bien. Pero, o sea, Esto, los vuelos no incluidos. los vuelos nosotros no incluimos porque somos Claro. receptivos. Claro, sí, sí, sí. Nosotros recibimos la persona una vez que allí está allí. Ya. Y con hoteles básicos, digo, hoteles básicos significan hoteles buenos, que son limpios y todo, con desayuno Ujú. occidental y también algunos de platos indios. Y después tiene una persona, un chofer y coche para llevártelo en todos los lugares y los Wow. guías en español. Hombre, Eso. perfectísimo. Oye, eso es un muy buen precio. Para precio de amigos o para tus Ah, suscriptores. órale. ¿Y cómo pueden encontrar tu Sí, empresa? tenemos, la empresa se llama Ventures. También ya tú puedes dejar los detalles. Sí. Y en español tenemos dos páginas, uno en inglés, venturesindia.com, y otro es viajesaindia.org Ok. org. Una locura. Allí también sale mi foto para que se pueden ver. Sí, sí, sí. Llegaron en buen sitio, ¿no? De todos modos, siempre ya saben, manda, en la descripción dejo todos los datos. Sí, amigo. Guau, es que la verdad tengo que admitir, desde que soy Tiene que viajar. chiquito, Sí. tengo una fascinación también, no sé de dónde llegó, no sé qué haya visto de chiquito, pero como la India siempre me ha llamado la atención. Me han dicho muchas veces. ¿Será por los tigres? No sé por qué. Tigres Bengala, sí, claro. Sí.
Porque preguntas, ¿no? O sea, obviamente en Alemania no, pues, tenemos lobos y tenemos jabalís y ya está, ¿no? O sea, y claro, pero uno se entera, no, también existen los tigres. Tigres, Bengala, sí. Y son Y justo preguntas, papá, ¿de dónde vienen? No, vienen de la India. A ver, India. ¿dónde es? ¿No? Y Eso. ya empiezas así como... Eso, claro. Y muchos vienen porque le gusta mucho la vida silvestre, digo, Ujú. los tigres, bengalas y todo. Y muchos quieren cumplir su siete maravilla. Entonces, para Mm, siete maravilla tiene que estar allí en India. claro, Taj Mahal, Taj Mahal, que está hecho por amor también. claro. Órale. Así. Nari, muchas gracias por A caerle ustedes, aquí, platicar un ratito. muchas gracias a invitarme y compartir mis experiencias con ustedes. Un placer siempre. Cuando quieras vamos por las micheladas. Bueno, así, ¿por qué no ahora mismo? Ah, vamos, Vamos. ahorita. Aquí Bueno, hay varios cerca. bueno, Nani, muchas gracias. Ya saben, gracias. manda, eso es choque. Ah, ¿te pueden seguir en algún lado a ti también? Sí, tengo Instagram, Nari Cultura India, Ok. que es mi Instagram, ya pueden buscar allí. Sí. De hecho, nuevamente muchas gracias a ustedes porque cada rato yo les pregunto, ¿no? ¿A quién quieren que invite? Propusieron a Nari. No sé, hacías también algo en YouTube, ¿no? Sí, Que ahí creo que te ubicaban sí, y... hace mucho. Sí. Hace como durante COVID empecé y haciendo vídeos y sí me gustaba mucho, pero después cuando empezó todo muy normal y después Ya. ya dejé porque necesita mucho tiempo para hacer todo esto, entonces ya. Pero sí, yo quiero empezar de nuevo, la Claro. verdad. Yo creo que les llamaría la atención si blogueas desde la India, o Sí, sea... muy bien, entonces sí, Yo por siento un tiempo, como aquí también hay cierta fascinación. qué bueno, Sí. intentaré, amigo. Dani, muchas gracias. Ya, banda, ya saben, eso es Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chisagur. Namaste. Namaste. Ah, no, no más, no solo. Se Es- dice también en el yoga, ¿no? sí, eso es namaste, Namaste. que significa hola Hola. o adiós también. Aquí, ahora, no mejor, para adiós, namaste. Namaste.